Caos. No hay otra manera de describir los problemas y la situación en la que se encuentra Chile actualmente. Y eso es así también como lo describe Tomás Mochati, que fue muy duro con el gobierno de Gabriel Boric en su última columna, que en realidad ya lleva bastantes meses siendo durísimo con el gobierno, a la vez que anunció la decadencia que se viene, en gran medida la incertidumbre que se está dando, como el gobierno no tiene control de absolutamente nada. Y destaca cómo está creciendo cada vez más el partido de la gente y la figura de Parisi, para los que tachó más bien como una bala loca, ¿no? Casi como que van para cualquier parte y que es difícil saber qué es lo que van a hacer, que están creciendo, incomodan a distintos sectores, pero que al mismo tiempo son impredecibles. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto, porque en gran medida Mochati ha detallado una serie de los problemas sistemáticos que está sufriendo Chile, pero sin dar una solución en concreto. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Nifar18 y F Ángel A, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Caos a la vista. Así se llama la última columna de Tomás Mochati a través de Radio Bio Bio. Y él ya, como mencionamos, que lleva bastante tiempo, mucho tiempo, ya siendo muy crítico con el gobierno Boric, con justa razón, porque es un gobierno desastroso en prácticamente todos los ámbitos, y que en gran medida desde que se dio el anuncio del gobierno de su intento de hacer una ley de desarme forzoso a la población civil y de quitarle las armas y concentrar ese poder en el Estado, que indignó justamente a Mochati, porque era una normativa tiránica y que busca desarmar a la población civil, fortaleciendo más la tiranía del Estado. Entonces eso lo molestó y desde entonces ha sido durísimo, que encuentro que es completamente justo, porque eso realmente es una norma que era terrible, terrible. Y mencionó una serie de hechos muy interesantes. Por un lado, es cómo está creciendo cada vez más el partido de la gente, ¿no? Y que en gran medida es un análisis bien neutro, aunque hemos visto en otras ocasiones que él igual le ha lanzado bastantes flores a lo que es el partido de la gente. Se nota que hay cierta simpatía ahí, pero también le lanzó unas críticas. En gran medida habla de cómo están teniendo más bien una representación de sectores populares que mucho tiempo no han sido escuchados por otros sectores políticos, pero que al mismo tiempo es un poco difícil saber en qué dirección van. Que como la excusa, según lo que dice Mochati, del partido de la gente es ver qué es lo que dicen sus votantes y qué es lo que cree la población, pueden llegar a un acuerdo, como lo llegaron en su momento con el Partido Comunista, y que esto les significó por parte de la izquierda que les dieran el liderazgo de numerosas secciones, comisiones del Congreso, y ahora cuando hay que apoyar la presidencia del Congreso, se dieron una vuelta de chaqueta con respecto a su acuerdo de apoyar a Carlos Cariola. Usan eso como excusa, según Mochati, para en realidad cambiar de opinión. Entonces son difíciles de saber a dónde van. Ahora yo diría que es mucho más valioso el acuerdo y la consistencia con respecto a lo que son tus votantes, con respecto a lo que es la población, que los acuerdos y la consistencia con respecto a políticos. Porque sinceramente los políticos viven a base de toda la población, se mantienen del dinero de los trabajadores, de los impuestos, ese robo legalizado que le hacen al ciudadano, y al mismo tiempo, de manera sistemática, mienten, hacen mal las cosas, vienen una realidad aparte en que piensan que las cosas están bien. Entonces, en realidad, pasar por encima de un político, en ese sentido, muchas veces uno diría, no es tan terrible si es que la otra alternativa es ser consistente con respecto a la población, que es la que uno está representando, ¿no? Pero en gran medida hace esa crítica, y Mochati analiza, tal como lo hemos mencionado en este programa, que es muy probable que una de las fuerzas políticas que más crezca en el futuro es el partido de la gente. Ahora, de manera temporal, porque como lo hemos mencionado en otros programas, y esto hicimos una predicción hace tiempo, el partido de la gente, al igual que Amarillos por Chile, iban a crecer mucho con la victoria del rechazo, porque aunque muchos lo olviden, la derecha guardó bastante silencio durante ese proceso, y los más beneficiados eran el PDG y Amarillos por Chile, cosa que estamos viendo. Y van a seguir creciendo porque están atrayendo a sectores desde la izquierda más dura, como el caso de Pamela Giles, como también sectores incluso de la derecha más dura, como Gloria Navellán, y todo lo que está entre medio. Y eso trae una ventaja, son los partidos atrápalo todo, pero eventualmente el no tener una consistencia ideológica de fondo, aunque en el corto plazo trae beneficios políticos, incluso en los próximos años, en el largo plazo significa inevitablemente quiebres internos, ¿no? Porque
los distintos grupos que están ahí, aunque puedan tener algunas cosas en común, inevitablemente van a querer ir en direcciones distintas. Y especialmente si llegan a cargos de poder alto, especialmente a la presidencia, que no se ve tan lejano, van a haber luchas, porque eventualmente van a querer seguir caminos distintos. Por ejemplo, Gloria Navellán y Pamela Giles no tienen mucho en común. Habrá algunas cosas que pueden estar en común, pero inevitablemente eso va a explotar. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el movimiento 5 Estrellas de Italia, que crecieron mucho, se decían ni izquierda ni derecha, lograron atraer a personas de todo el espectro político, tenían democracia digital interna, muy similar a lo que es el PDG, y llegaron al gobierno, eran muy populares, pero eventualmente los conflictos internos entre sus distintas ramas, que eran completamente distintas, llevaron a que explotaran internamente y tuvieran un fracaso. Entonces, inevitablemente, aunque eso trae beneficio electoral en el corto plazo, puede que veamos, a menos que hagan otras jugadas, algo similar en el mediano y largo plazo. Y también está el hecho de que, por un lado, ellos, y que esto creo que ha sido bueno y es consistente, han defendido mucho la idea de un plebiscito de entrada, cosa que insisten y Mochati menciona, y que tal vez se logre imponer si es que son consistentes en el tiempo y que se consulte a la ciudadanía, mientras que por otro lado otros sectores, como es la centro derecha, como también la izquierda más radical a través del gobierno, han decidido tratar de hacer el cambio de constitución sin una consulta a la ciudadanía y de esa manera simplemente pasando por encima de la población, aunque las encuestas muestran que ya hay una mayoría poblacional, por poco, pero mayoría poblacional, que no le gustaría continuar con el proceso. Pero como es algo tan peleado, debería consultarse a la población, es simplemente lo legítimo. Pero más allá de eso, Mochati hace una serie de críticas que algunas han repetido, pero otras creo que son muy importantes. Por un lado, habla del enorme nepotismo que se está dando en el gobierno de Boric, que en su momento ellos lo criticaban duramente, e incluso había una serie de propagandas políticas que el gobierno hacía para criticar eso, diciendo que ellos iban a ser distintos. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa ahora. Ahí lo ven. Y en realidad, aunque es cierto que en el pasado otros gobiernos, tanto el de Piñera como los de Bachelet, etcétera, hicieron casos de nepotismo, casos de corrupción, es completamente cierto, hay una diferencia importante. Por un lado, la arrogancia enorme por parte de Boric como de su gobierno de criticar eso y decir que iban a ser distintos y ahora hacer lo mismo, ya que están colocando a ex constituyentes, a familiares, a amigos, también a parejas, y una serie de otras personas en cargos importantes de gobierno, y crearon más de 8.200 nuevos cargos que están colocando con nuevos políticos ahí, pagados con sueldos millonarios que pagamos todos nosotros, y eso lo hicieron criticando lo otro. Entonces repitieron lo mismo y además lo profundizaron. Hemos visto como constituyentes, tanto en municipalidades, como también en el gobierno, como también familiares, como también amigos, los están colocando con sueldos que son millonarios, sobre 5, 6, 7 millones de pesos, pagados a costa de la población. Y eso en medio de una situación de decadencia económica sistemática que Mochati también critica, y que en gran medida estas deberían ser causas para hacer acusaciones constitucionales, buscar destitución y ser duro contra este abuso de poder, contra estas injusticias muchas veces legalizadas, pero injusticias, y lamentablemente el Congreso, no hay sectores políticos que desean ser duros con esa situación, que deberían serlo. Es una lástima, ¿no? Es una lástima. Pero creo que la crítica más importante que hace Mochati, más allá que no es una solución, es lo que ocurre con el Poder Judicial y también con los colegios. Mencionan cómo un juez dejó libre a un estudiante de unos 20 años porque, a pesar de haber lanzado una molotov, quemar cosas y hacer actos de violencia, no le dio prisión preventiva, aunque casi mata a alguien, porque dijo que, aunque tenía mayoría de edad, todavía era como un niño, porque en Chile la juventud madura después. ¿Qué clase de argumento es ese? Es una estupidez de argumentos, pero son argumentos que muchas veces se dan en el Poder Judicial, como también los ataques constantes que hacen estudiantes a organizaciones militares o a otros lugares, y que se sabe que lo hacen, y son escolares, son menores de edad, y que lo hacen sistemáticamente, y no les pasa nada. Y hay dos problemas ahí que Mochati menciona, aunque no una solución, pero que en este programa hemos mencionado sistemáticamente, que es el problema de la educación estatal, que tiene un nivel de adoctrinamiento brutal, como también el problema de los jueces. La educación diría que es la problemática más importante para arreglar la situación a mediano y largo plazo, porque gran parte de los octubristas, de los radicales, de los encapuchados, de los distintos grupos que han generado ataques, han salido de adoctrinamiento escolar y universitario. Y coincidentemente eso ocurre en instituciones estatales. Ha ocurrido en el Instituto Nacional, en Barros Arana, también lo que hemos visto también en la Universidad de Chile, y en todas las instituciones donde hemos visto que o son completamente del Estado, o tienen intervención del Estado, como con subsidios, con gratuidad, etcétera, porque ahí ya no es completamente privado, el Estado tiene metido una mano, se han dado estos casos.
En todos ellos. Y tiene sentido, porque ahí se meten los que están afines a los partidos políticos, se meten los gremios, como el gremio de profesores, que está liderado también por grupos de extrema izquierda, en su momento por el Partido Comunista, luego por el Partido Humanista, Frente Amplio, y meten sus ideas en las nuevas generaciones. Y se hace un adoctrinamiento sistemático donde salen este tipo de personas. Entonces, ¿y por qué lo pueden hacer? Porque ahí más que ser un criterio de mercado, un criterio de ser lo mejor, está un criterio político. Porque no importa que adoctrinen, no importa que lo hagan mal, no importa el resultado en la práctica, como siempre les va a llegar plata del Estado que sale de nuestro bolsillo, así que en realidad todos nosotros terminamos pagando ese adoctrinamiento, lo siguen haciendo. En un mundo privado no los dejarían hacer esto, no los contratarían, porque dirían, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo adoctrinas así a la juventud? No tiene sentido, estás para enseñar y dar un buen servicio y para eso pagan los padres. Pero en cambio aquí no, es completamente pagado por el Estado, o sea, gratuito, aunque en realidad eso es subsidiado a costa nuestra, porque sale en nuestro bolsillo, y hacen ese adoctrinamiento. Y por otro lado están los jueces, que es una mezcla de ese adoctrinamiento escolar y universitario que tiene consecuencias después cuando crecen y se convierten en otras profesiones, como el caso de jueces, periodistas y otros tantos, pero también que tiene que ver con la politización que hay del Poder Judicial, donde ha habido muchos casos de corrupción, como los que se conocieron en Rancagua, como también la politización hacia grupos de extrema izquierda que se da dentro del colegio de abogados, el gremio de abogados. Entonces vemos que eso se da, lamentablemente, y eso se extrapola también a los jueces. Entonces, para resolver los problemas, incluso más que leyes o estructuras de ese estilo, primero tienes que reformar el Poder Judicial y también la educación. Y eso implica cerrar colegios, eso implica especialmente cerrar colegios estatales donde sea adoctrinamiento, cerrar esas instituciones universitarias, privatizar otras áreas, sacar a los profesores adoctrinadores, y al mismo tiempo también es sacar jueces y quitar el monopolio de la justicia que tiene el Estado para dárselo también a la ciudadanía, como también a estructuras privadas que le hagan competencia. Lo mismo, darle mayor predominancia en la educación a los padres, colegios donde están la mayor influyen más las familias que las comunidades locales, como también otras agrupaciones privadas en vez de lo que es el Estado y los grupos adoctrinadores. Porque si esos problemas no se arreglan, estas cosas que critican Mochati, pero que no hay una solución de fondo, van a seguir creciendo aún más. Porque esto no surgió de la nada, es consecuencia de décadas de adoctrinamiento, de estructuras culturales en pos de ideales colectivistas y del octubrismo, y que inevitablemente van a ir empeorando si no se enfrentan rápidamente. Y yo lamento mucho que más allá de las críticas que se hagan por este tipo de hechos, no haya más acusaciones, no haya más presiones para destituir, no haya mayor resistencia por parte de las fuerzas políticas que supuestamente critican esto ante todos estos hechos que son claramente abusivos, incluso si en algunos casos son legales, porque sabemos que la legalidad no es sinónimo de justicia, pero que simplemente se les deja estar, caso tras caso, crítica tras crítica, pero las figuras políticas que están ahí pareciese que no hicieran nada. ¿Pero qué les parece esta situación? Tanto la crítica de Mochati como también el problema del Poder Judicial y la educación. ¿Cuál es la solución para esos problemas? ¿Es la que mencionamos en este programa u otra distinta? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.